Hola, muy buen día a todos. Yo soy la doctora Perla Verónica Reynoso Arenas, médico adscrito al Servicio de Hematología Pediátrica del Centro Médico Nacional La Raza. Es para mí un gusto poder darles esta charla, la cual se va a basar en las enfermedades no transmisibles y con tratamientos prolongados más frecuentes dentro del Servicio de Hematología Pediátrica. Para comenzar, los objetivos de esta plática va a ser el que ustedes puedan reconocer cuáles son los padecimientos pediátricos hematológicos de los pacientes hospitalizados más frecuentes en el servicio de hematología, conocer el tratamiento empleado en los pacientes hospitalizados de acuerdo a su padecimiento, cuáles son las medidas de seguridad que debemos tener con estos pacientes, así como las implicaciones psicosociales de los pacientes con este tipo de patologías. Previo a ello, también me gustaría presentar un poquito acerca del servicio. Somos un servicio que cuenta actualmente con 74 camas sensables, 4 camas de trasplante y 2 camas para pacientes paliativos. El equipo estamos conformados por 20 médicos hematólogos pediatras que damos atención en todos los turnos, turno de la mañana, turno de la tarde, turno nocturno y también en la jornada acumulada. No somos un servicio que trabajemos solos prácticamente, sino por el contrario. Lo que buscamos es un tratamiento multidisciplinario para el abordaje de todos los pacientes. Junto con ello y muy ad hoc para esta charla, tenemos que comentar que trabajamos en conjunto con el servicio de oncoaféresis. En este espacio es donde se otorgan las consultas externas del Servicio de Hematología Pediátrica y en donde se encuentra un área específica para la realización de los procedimientos necesarios para los pacientes de hematología pediátrica. Para comenzar, tenemos que saber primero qué es la hematología. Entonces, la hematología la vamos a definir como la rama de la medicina la cual está encargada del estudio, el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de la sangre. Dentro de una unidad hospitalaria, la actividad del hematólogo puede abarcar múltiples tareas, entre las que se encuentran el diagnóstico de enfermedades hematológicas a través de procedimientos como aspirados de médula ósea y punciones lumbares. Y como les comenté previamente, dentro del servicio, en esta área en particular, que es el servicio de oncoaferesis, se encuentra con un quirófano y un área de recuperación. En el quirófano se encuentran dentro del equipo el médico hematólogo, médicos anestesiólogos y un equipo de enfermería, los cuales apoyan en el tratamiento de estos pacientes para que puedan ser diagnosticados. Posterior a que se ha realizado el procedimiento de nuestros pacientes, ellos pasan al área de recuperación, en donde se mantienen en vigilancia. Posterior a ello, cuando el paciente se encuentra en condiciones y estable, él vuelve a piso nuevamente con nosotros para continuar su abordaje. Se lleva a cabo también el diagnóstico de trastornos que causan ya sea hemorragias o trombosis. Para ello, nosotros tenemos que enviar muestras sanguíneas a un laboratorio de coagulación, el cual se encuentra en el quinto piso de nuestro hospital. El tratamiento de enfermedades hematológicas, tanto malignas y benignas, de las cuales vamos a hablar más adelante, y algo sumamente importante también, que es el control del banco de sangre y los componentes de los derivados de la sangre. Esto quiere decir que el médico hematólogo también es el encargado de la prescripción de transfusiones, así como el control de todas estas unidades que comprenden el manejo de los concentrados eritrocitarios, concentrados plaquetarios, plasmas frescos, precipitados, entre otros más. Además de ello, dentro del servicio se encuentra también la unidad de trasplante de médula ósea, en la cual se encuentra a cargo específicamente personal capacitado, el cual es el médico trasplantólogo. Son numerosas las enfermedades que van a afectar la salud de los niños. Sin embargo, las que abarcan al conjunto de las enfermedades hematológicas, podemos destacar entre las más frecuentes las enfermedades malignas, como va a ser la leucemia aguda, la presencia de trombos, que es la formación de coágulos dentro de los vasos sanguíneos, enfermedades hemorrágicas, como las hemofilias, síndromes mielodisplásicos, presencia de anemia en sus múltiples categorías y la trombocitopenia, el cual va a ser un conteo bajo de plaquetas a nivel sanguíneo.
Dentro del área de hospitalización en el servicio de hematología pediátrica, la mayor cantidad de pacientes tienen el diagnóstico de una leucemia aguda. Aproximadamente van a abarcar entre el 70 y el 80% de nuestros pacientes hospitalizados. Estas leucemias se dividen a su vez en múltiples clasificaciones. Las más comunes son la leucemia linfoide y la leucemia mieloide. De ellas tenemos que saber precisamente qué es la leucemia. Entonces, la leucemia va a ser un tipo de cáncer, más bien conocido como el cáncer de la sangre. Este se va a originar en las células sanguíneas y no va a permitir que maduren. Al no permitir que maduren, entonces estas células no van a lograr cumplir sus funciones. La leucemia va a ser considerado también como el cáncer infantil más común, ya que suele ser más del 50% de los cánceres dentro de la edad pediátrica. Existen, como ya lo mencionamos, muchos tipos de leucemias. Sin embargo, la más común de ellas va a ser la leucemia linfoblástica aguda. De estas existen dos variedades, la de células B y la de células T. Y la de células B es también la más común entre este tipo de leucemias linfoblásticas agudas. La leucemia es una enfermedad que no distingue razas, que puede presentarse a cualquier edad. Sin embargo, es muy común encontrarla entre los 4 y los 9 años. En el caso de pacientes pediátricos, es ligeramente más común en los varones y desafortunadamente por las características genómicas de la población mexicana, estamos mayor predispuestos a tener mutaciones de mayor severidad, con ello implicando mayor complicación, mayores tasas de recaída y con ello también mayores estancias intrahospitalarias. ¿Cuáles van a ser los síntomas que más destacan a la leucemia? La presencia de palidez, cansancio, fatiga, la presencia de moretones aparentemente sin algo que los haya causado. Estos moretones pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, tanto brazos, piernas, abdomen, tórax o espalda. El dolor de huesos o el dolor de las articulaciones. Y este es un dolor muy particular, ya que tenemos que destacarlo y diferenciarlo del dolor óseo por crecimiento. En el caso de un dolor causado por una leucemia linfoblástica o por algún tipo de leucemia mieloide, este dolor va a ser muy intenso. Generalmente este dolor no se quita con el descanso y suele no quitarse con analgésicos. Ese es un dolor que llama la atención. En algunas ocasiones, inclusive el dolor les impide la deambulación en los pacientes. De acuerdo a la gravedad en la que se presente el diagnóstico, el paciente puede presentar también dificultad para respirar, y algo que es muy común y algo que tienen como antecedente la mayoría de nuestros pacientes es que han venido arrastrando infecciones recurrentes previa a que se les realice el diagnóstico de la leucemia. Otras características clínicas comunes es la presencia de ganglios. Generalmente se van a notar como la aparición de tumefacciones o tumores a nivel cervical, a nivel axilar, a nivel inguinal. Además de ello, muchos de esos refieren hinchazón a nivel abdominal y este hinchazón corresponde al crecimiento del hígado y al crecimiento del vaso, a lo cual llamamos hepatomegalia y esplenomegalia. ¿Cómo vamos nosotros a diagnosticar una leucemia? Bueno, previamente ya conociendo los datos clínicos que ya vimos, entonces primero lo que vamos a tener es una sospecha clínica. Esta sospecha clínica nosotros tenemos que corroborarla. La vamos a corroborar mediante diversos estudios, entre los que más destacan es un hemograma completo o mayor conocido como una biometría o citometría hemática, lo cual nos va a permitir determinar la hemoglobina, las plaquetas y el número de defensas que tienen los pacientes. Cuando dos de estas tres líneas se encuentran afectadas, más los datos clínicos que ya vimos, entonces nosotros podemos decir que tenemos la sospecha de leucemia. Se puede realizar también un frotis de sangre periférica o un frotis de médula ósea. Este nos va a permitir ver la morfología de las células, es decir, poder describir las características de estas células que se presentan en el torrente sanguíneo y en la médula ósea de nuestros pacientes. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos diferenciar el tipo de leucemia ante la que nos estamos enfrentando.
El paciente también va a requerir de la realización de un aspirado de médula ósea y en algunos casos también de la realización de una biopsia de médula ósea. Este aspirado me va a permitir obtener muestras en las cuales yo voy a dividir a diferentes laboratorios. Unas muestras van a ser enviadas al laboratorio de hematología especial, otras muestras envío a biología molecular, otras muestras al servicio de genética para poder determinar cariotipos y mutaciones específicas en los pacientes que pudieran cambiarnos el pronóstico de los pacientes y que esto nos ayude a dar tratamientos especializados y prácticamente individualizados a cada uno de nuestros pacientes. Estos van a ser estudios básicos que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo el diagnóstico de la leucemia. Sin embargo, necesitamos otros estudios más que nos ayuden a determinar cuál va a ser el riesgo de la leucemia y a poder determinar si mi paciente tiene otras afectaciones. Entre estos estudios complementarios, nosotros vamos a solicitar una radiografía de tórax, el cual me va a permitir ver tanto la morfología cardíaca como notar la presencia de tumoraciones dentro del tórax del paciente. Tengo que solicitar también un ultrasonido abdominal, el cual me va a permitir valorar si mi paciente pudiera cursar también con datos de infiltración de leucemia a otros órganos, como puede ser el hígado, el vaso o los riñones. En el caso de los varones es muy importante también la realización de un ultrasonido testicular. ¿Por qué? Porque la leucemia puede llegar también a los testículos y entonces también hacer una infiltración a este nivel. Y para mí es importante porque de esto también va a depender la necesidad de ese tratamiento de mi paciente. Además de ello, el servicio de hematología pediátrica requiere de una valoración multidisciplinaria, es decir, tenemos que solicitar valoraciones y apoyo a otros especialistas con el fin de dar un tratamiento adecuado y completo a estos pacientes. Dentro de estas valoraciones, nosotros tenemos que valorar al servicio de cardiología. ¿Por qué? Porque cardiología me va a ayudar a que yo sepa si el corazón de mi paciente es un corazón sano y apto para recibir el tratamiento. Requiero también la valoración de un oftalmólogo pediatra que me permita saber si mi paciente tuviera datos de actividad leucémica a nivel ocular, ya que esto también me va a cambiar el pronóstico de mi paciente y las necesidades de tratamiento. Requiero también de la valoración del servicio de cirugía pediátrica para la colocación de catéteres venosos centrales, a través de los cuales nosotros administramos soluciones, fármacos, en algunos casos transfusiones, para poder tener estable a nuestro paciente y llevar a cabo la administración de todas las sustancias que él requiera a lo largo de su hospitalización y a lo largo de su tratamiento. Sin embargo, no son solamente los médicos los que nos apoyan en la valoración de nuestros pacientes. Como ya lo mencioné, necesitamos de un equipo multidisciplinario en el que también intervienen los servicios de rehabilitación, servicios de imagen, servicios de genética, indudablemente el servicio de docencia, psicología y psiquiatría. Una vez que yo haya llevado a cabo el diagnóstico de una leucemia linfoblástica o de cualquier estirpe que tengamos de leucemia, tengo que tratar esa leucemia. ¿Por qué? Porque ya se sabe que las tasas de sobrevida, una vez que nosotros damos el tratamiento, son muy altas. En el caso de una leucemia mieloide, podemos esperar tasas de sobrevida del 70% de los pacientes y en el caso de la leucemia linfoide, hasta del 90% de los pacientes. Generalmente vamos a tener tres etapas para este tratamiento de la leucemia. Primero es la inducción, que es la inducción a la remisión. Esta etapa me va a permitir eliminar la mayor cantidad de células de la leucemia y esperamos prácticamente que se elimine el 100%. La segunda etapa o etapa de consolidación o intensificación me va a ayudar a eliminar algunas células que hayan quedado restantes y que puedan permitir que esa leucemia pueda estar activa nuevamente. Y en el mantenimiento es una quimioterapia que se administra para poder eliminar alguna célula que haya podido quedar residual si es que la inducción o la consolidación no pudo llevarlo a cabo. Durante cualquiera de estas fases del tratamiento podemos utilizar otros cuatro tipos de tratamiento. Es decir, podemos administrar quimioterapia o generalmente los pacientes y familiares lo conocen únicamente como quimio.
Esta es la utilización de medicamentos que se utiliza para matar a las células del cáncer e impedir que crezcan y formen más células cancerosas. La quimioterapia nosotros podemos dividirla de acuerdo a sus formas de administración. Tenemos quimioterapias que se administran de manera intravenosa, ya sea a través de catéteres periféricos o punciones periféricas. Sin embargo, lo más común es que nosotros lo llevemos a cabo a través de la colocación de un catéter venoso central. Existe también quimioterapia que se lleva a cabo con administración de manera subcutánea y otra más que puede administrarse vía oral, o puede ser un conjunto de cualquiera de estas tres para completar los protocolos de quimioterapia de nuestros pacientes. Otro tipo de tratamiento que puede ser utilizado es el trasplante de células madre o de células troncales hematopoyéticas. Este tratamiento, como ya lo había mencionado previamente, está a cargo del médico transplantólogo, ya que es un procedimiento sumamente complejo y aquellos pacientes que llegan a requerir y que son candidatos a trasplante, porque cabe mencionar que no todos ellos van a ser candidatos al trasplante, suelen tener también hospitalizaciones que son muy prolongadas. Otro de los tratamientos es la radioterapia. En la radioterapia se utilizan rayos X a muy altos niveles para poder destruir las células cancerosas y detener su crecimiento. Cabe mencionar que estos primeros tres tipos de tratamiento que vimos atacan tanto a células sanas como a células cancerosas. Es por esa razón que actualmente contamos también con la terapia dirigida. La terapia dirigida son medicamentos o tratamientos que van dirigidos únicamente a las células cancerosas, sin dañar las células sanas. Nuestros pacientes generalmente van a caracterizarse porque van a tener células de las defensas en cantidades disminuidas, los cuales los ponen en riesgo de presentar complicaciones y las principales de ellas infecciosas. Es muy importante conocer esto. ¿Por qué? Porque la gran cantidad y el mayor porcentaje de mortalidad de nuestros pacientes es debido a las infecciones. Y en nosotros tener y tomar estas medidas de salud y de seguridad para ellos nos garantiza y les garantiza a los pacientes que ellos puedan estar con un menor riesgo de presentar estas complicaciones. ¿Cuáles van a ser entonces esas sugerencias? El lavado de manos antes y después de estar en contacto con mi paciente, usar desinfectante de manos como puede ser alcohol gel o clorexidina, el uso de mascarilla dentro y fuera de las áreas del servicio de hematología pediátrica, no tocarse la cara con las manos, sobre todo si esas manos no están lavadas, el uso de un cubrebocas y también aplicar la técnica del codo para toser o para estornudar, evitar el contacto con personas enfermas, en este caso puede ser inclusive cuidadores o inclusive algún otro personal. Todos los suministros que los pacientes tengan deben ser personales, incluyendo su material de trabajo, artículos personales como champú, jabón y sobre todo muchos de los pacientitos suelen llevar algún juguete. Entonces, todos estos deben ser personales y debemos evitar el compartirlos, sobre todo con el fin de evitar infecciones que se hagan a través de fomites u objetos. Otra cosa más es que todos los objetos que tenga el paciente cerca, incluidos los artículos electrónicos, deben estar siempre bien limpios y sanitizados con el fin de disminuir todo este riesgo de infecciones. Durante el tratamiento de los pacientes se van a presentar múltiples síntomas y retos que mi paciente tiene que afrontar. Entre los más comunes van a ser la fatiga o cansancio, la presencia de náuseas, de vómito, fiebre, la caída de cabello. Pueden sentir miedo, tristeza, ansiedad y enojo. Entonces, ¿cómo lo ven? Para ellos también es un duelo el perder su salud. Entonces, entre este duelo, ellos también tienen que vivir un proceso de adaptación en donde todos como equipo multidisciplinario debemos ayudarlos a poder afrontar este duelo y que ellos puedan volver a recuperar la calidad de vida que tenían previo al diagnóstico. Dentro de las repercusiones por las estancias prolongadas, es muy importante mencionar aquí que de acuerdo a las fases de tratamiento que nosotros ya vimos y que va a ir avanzando mi paciente, serán los días de estancia que ellos puedan permanecer en el servicio.
En el caso de las etapas de inducción, generalmente estos pacientes van a presentar estancias de hasta 40 días consecutivos, inclusive más en aquellos que presentan complicaciones. Posterior a ello vienen las fases de consolidación. El número de consolidaciones va a estar determinado de acuerdo al protocolo que se utilice. Sin embargo, son al menos 4 consolidaciones. Cada una de estas consolidaciones puede tener una duración de estancia desde 7 a los 28 días, aunado también a la presencia de complicaciones. Y en el caso del mantenimiento, generalmente estos pacientes acuden al servicio de la consulta externa cada 3 semanas durante las primeras 20 semanas, en donde se les lleva a cabo una exploración clínica, una entrevista dirigida, el cálculo de la quimioterapia, la administración de la quimioterapia, y esto se realiza cada 3 semanas, generalmente así hasta la semana 20. Posterior a ello, ya los vemos cada 4 semanas hasta que ellos terminan su protocolo de tratamiento. Y el tratamiento va a durar como mínimo 2 años. Entonces, si nosotros vemos aquí, son estancias bastante prolongadas que van a presentar repercusión en su calidad de vida, tomando en cuenta que durante todo este tratamiento pudiéramos presentar algunas otras complicaciones, como lo es la fiebre, infecciones o algunas otras patologías más por las que llegan urgencias y que también requieren hospitalización. Todo ello afectando el entorno familiar, entorno económico, ausencia o abandono escolar en muchos de los casos en cualquier etapa del tratamiento y sobre todo miedo a la reincorporación de las actividades habituales, físicas y escolares. Es por ello que es muy importante para nosotros la labor del docente para evitar precisamente el rezago escolar de nuestros pacientes y sobre todo tener también retrasos en el desarrollo, retrasos en el aprendizaje. Pasamos a otra de las patologías que también es común para nosotros en aquellos pacientes en hospitalización. Esta patología es la hemofilia. La hemofilia es un trastorno hemorrágico en el cual la sangre no coagula de manera adecuada. Esto quiere decir que una persona puede sangrar más tiempo después de una lesión. Esta lesión puede ser tanto externa como interna. Esto puede dañar de manera importante órganos y tejidos y en muchos de los casos puede ser potencialmente mortal. La causa de la hemofilia va a ser la ausencia de uno de los factores de la coagulación para que nosotros podamos tener una coagulación normal. La hemofilia puede afectar a cualquier raza, a cualquier grupo económico por igual, y esta enfermedad tiene una característica muy particular, ya que es una enfermedad hereditaria. Esto quiere decir que se transmite de los padres a los hijos a través de genes afectados. No obstante, la hemofilia también puede ocurrir de nuevo, es decir, que no tenemos antecedentes familiares para que se presente, y esto ocurre en el 30% de los casos. Tenemos dos hemofilias que son las más frecuentes y son la hemofilia A y la hemofilia B. De ellas, la más frecuente es la hemofilia A. Aquí en esta imagen les presento cuál va a ser el mecanismo de transmisión genética para estos pacientes. Aquí nosotros vamos a llamar a las mujeres como portadoras. Esto quiere decir que tienen el gen afectado, sin embargo, no tienen las manifestaciones clínicas de una hemofilia, o en algunas ocasiones sí, pero no son tan notorias. Y en el caso de los varones afectados van a ser aquellos que presenten los sangrados que no son habituales y por los que se caracterizan estas enfermedades. Y bien, al tener un trasfondo genético, tenemos también aquí ya que comienzan todas estas problemáticas familiares ante a veces los sentimientos de culpabilidad ante la pérdida de la salud de nuestros hijos. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas más comunes de la hemofilia? El primero, pues va a ser sangrados que pueden ser inclusive incontrolables, la presencia de moretones en cualquier parte del cuerpo, sin embargo, destacan generalmente las extremidades, tanto inferiores como superiores.
sangrados de nariz de manera constante, a lo cual llamamos epistaxis. Podemos tener alteraciones neurológicas, sobre todo en aquellos pacientes que puedan presentar sangrado a nivel del sistema nervioso central, mayor sangrado durante alguna punción o toma de laboratorios. Podemos tener evacuaciones, orina con presencia de sangre, mayor cantidad de sangrado ante alguna herida quirúrgica o alguna extracción dental y también durante la aplicación de vacunas, sobre todo en aquellos pacientes que son más pequeños. Y algo muy particular es la presencia de sangrado a nivel de las articulaciones, que es la característica más común de los pacientes con hemofilia. Al tener una articulación sangrante, entonces algo que lo va a caracterizar va a ser el dolor, el aumento de volumen, inclusive la imposibilidad para mover esa articulación y con eso la inmovilidad. ¿Cómo voy a tratar la hemofilia? Bueno, si ya vimos que la hemofilia consiste en la deficiencia de un factor, entonces mi tratamiento será la aplicación de este factor deficiente. La aplicación de este factor deficiente se lleva a cabo hasta el momento únicamente por vía intravenosa. Aquí vamos a tener diversos protocolos de tratamiento, dependiendo de la gravedad de la enfermedad que tenga mi paciente. En aquellos pacientes que tienen manifestaciones clínicas que son leves o que inclusive no las presentan, yo puedo otorgar un tratamiento que se llama a demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que la aplicación del factor la voy a llevar a cabo únicamente si mi paciente presenta manifestaciones de sangrado, en comparación con aquellos pacientes que presentan datos de sangrado de manera constante, en donde el tratamiento que yo voy a otorgar es un tratamiento llamado profilaxis. En esta profilaxis nosotros vamos a administrar este factor deficiente a través de la venita desde una, dos o tres veces por semana. Entonces, aquí ya vuelve difícil el tratamiento, porque entonces yo tengo que picar a mi paciente hasta tres veces por semana, lo cual lo dificulta y esto pudiera causarme un mal apego al tratamiento. Y si yo tengo un mal apego al tratamiento, entonces tengo mayores sangrados, mayores regresos a urgencias, mayores días de estancia intrahospitalaria con nosotros. Y algo que es muy importante es que cada articulación que sangra es un daño articular y un daño al cartílago que puede quedar con una incapacidad a largo plazo. Por esa razón es que en el servicio de hematología pediátrica se tiene y se cuenta con la capacitación a los familiares. Generalmente son las mamás las que acuden al servicio de oncoaféresis, en donde el equipo de enfermería nos apoya para la capacitación de las mamás, para la aplicación del factor en su domicilio y que esto no genere tantos costos de traslado al hospital para la administración de los factores requeridos y los días requeridos. Hasta el momento, la hemofilia es un trastorno que no tiene cura, pero que con el tratamiento correcto y el cuidado personal y familiar adecuado, una persona con hemofilia puede llevar una vida saludable y activa sin daño a sus articulaciones. En aquellos casos en los que la evolución del paciente ha sido compleja, pueden presentar sangrados articulares de manera frecuente. Esto implica, como ya lo comentamos, múltiples ingresos al servicio de urgencias, al piso de hematología pediátrica, en donde su estancia puede ser variable, puede ser desde 3 días y en los casos más complejos con estancias de 21 a 28 días o más, tomando en cuenta a aquellos pacientes que si bien no requirieron hospitalización, sí requieren mantener el reposo en casa, ya que el reposo es muy importante para aliviar la sintomatología de estas articulaciones aunado al tratamiento del factor deficiente. Si yo tengo estos sangrados constantes y necesito el reposo de nuestros pacientes, entonces afecto de manera considerable los ciclos escolares, pues son pacientes que tienen múltiples faltas, tienen limitación para la realización de actividades físicas y con todo esto se ve comprometida tanto su salud física como su salud mental, requiriendo por ello también un apoyo multidisciplinario y entre ellos algo muy valioso, pues el trabajo docente.
Otra de las patologías que si bien no es tan común, sí es una de las patologías que tiene una estancia prolongada dentro del servicio de hematología. Esta patología es la considerada anemia aplásica. ¿En qué consiste la anemia aplásica? Vamos a hacer una comparación. Cuando vimos el tema de leucemia, sabemos que aquí son células anómalas que no van a cumplir sus funciones. Sin embargo, en la anemia plástica, las células son sanas. Sin embargo, no se encuentran en adecuada cantidad, por lo que estos pacientes van a presentar casi la misma sintomatología que un paciente con leucemia. Entonces, si bien la anemia plástica no es un tipo de cáncer, sí puede tener tratamientos que pudieran ser algunas ocasiones parecidos. Es una enfermedad, como ya lo mencioné, rara y existen factores asociados para que un paciente tenga mayor riesgo de presentarla, como lo son la exposición a sustancias tóxicas, a infecciones y a medicamentos. ¿Cuáles son los síntomas de la anemia plástica? Son pacientes que van a tener sensación de cansancio, latidos cardíacos rápidos y irregulares, la piel pálida, fiebre de manera frecuente, infecciones frecuentes que duran largo tiempo, sangrados que no se detienen con facilidad. Si lo ven, es un cuadro muy similar, como ya lo habíamos comentado, al de la leucemia. Sin embargo, aquí no se caracteriza por dolor óseo, ni tampoco se caracteriza por la presencia de ganglios ni de inflamación del hígado. Entonces, esta es una diferencia muy importante entre estos pacientes. ¿Cómo voy a tratar yo la anemia plástica? Bueno, para poder tratarla, previo a ello, tuve que haber realizado el diagnóstico de la anemia plástica. ¿En qué me voy a apoyar yo para hacer el diagnóstico de la anemia plástica? Así como lo vimos en la leucemia, yo voy a requerir de una biometría hemática, voy a requerir de un frotis de sangre periférica, de la realización de un aspirado de médula ósea y de una biopsia ósea que me permita ver que las células que se encuentran ahí son sanas, sin embargo que se encuentran en muy poca cantidad. Tomando en cuenta esto y tomando en cuenta que yo requiero una biopsia para poder confirmar el diagnóstico, tenemos que saber que una biopsia no pueden entregárnoslas en días. En algunas ocasiones puede tardar entre 8 y 12 semanas para que nosotros podamos tener este resultado. Entonces ya son aquí 8 semanas, que si mi paciente no está en las condiciones clínicas adecuadas, son 8 semanas que ya estuvo en hospitalización. Dentro del tratamiento, este paciente puede requerir múltiples transfusiones de sangre, incluidos concentrados plaquetarios y concentrados eritrocitarios. Puede ser candidato también a la realización de un trasplante de células madre y para ello se tienen que someter a un protocolo. Este protocolo también puede llevar algunos meses en poder completarse. Además de eso, podemos también administrar medicamentos. Sin embargo, dentro de estos medicamentos, nosotros tenemos que esperar la respuesta de la médula ósea estando mi paciente en hospitalización, lo cual puede llevar también varias semanas para la recuperación de su médula ósea. Y al igual que los pacientes con leucemia, un paciente con anemia plástica va a ser un paciente que va a requerir una hospitalización prolongada, inclusive meses. Y además de ello, ingresos también de manera frecuente por urgencias, ante infecciones, ante requerimientos transfusionales. Por lo que nuevamente nosotros podemos notar aquí la afectación de la vida familiar, la vida social y sobre todo de su educación, ya que son pacientes que generalmente también han presentado y han recurrido en los abandonos escolares. Así como en la leucemia, nosotros tenemos que tener muchas precauciones con ellos para evitar el riesgo de infecciones, los cuales vamos a repetir nuevamente. El lavado de manos, el uso de desinfectante, el uso de mascarilla, no tocarse la boca con las manos, el uso de un pañuelo o la técnica del codo para toser o estornudar, evitar el contacto con personas enfermas, los suministros que tengan, que sean suministros individuales y siempre y en todo momento la limpieza de todas las cosas que puedan tener ellos o el material con el que puedan trabajar. Por lo ya comentado a lo largo de estas tres patologías que son las que causan la mayor estancia intrahospitalaria en el servicio de hematología pediátrica, es fundamental
que ellos tengan el beneficio de este manejo multidisciplinario que incluye indudablemente al docente con la finalidad de poder ofrecer mejor calidad de vida posible, disminuyendo el daño en todas las esferas de la vida del paciente y disminuyendo todos los rezagos que hemos tenido debido a los abandonos escolares o a las ausencias en los ciclos. En esta imagen yo quisiera presentarles a todo el equipo de hematología pediátrica, los cuales laboramos. Estamos todo el equipo del turno matutino, el turno vespertino, el turno de jornada acumulada y el turno nocturno. En la parte inferior se encuentra también el equipo de enfermería que nos ayuda muchísimo en el servicio de oncoaféresis, en donde llegan los pacientitos para las curaciones de su catéter, para la aplicación de las quimioterapias ambulatorias y para la realización de los procedimientos. Si bien es un camino largo, como lo comentamos, son aproximadamente 2 años, sobre todo para los pacientes con leucemia, es muy importante saber que este trabajo multidisciplinario y que todas las ganas que todos le echamos, pues da sus frutos y que tenemos, así como hay días muy complicados para los pacientes, también tenemos días de celebración en donde los pacientes pueden irse a la vigilancia y prácticamente los damos de alta por las curaciones de la leucemia y también por otras patologías en donde los pacientes ya únicamente acuden a vigilancias y revisiones. Estos son mis datos de contacto por cualquier duda que pudieran tener. Al igual estoy a sus órdenes en el servicio de hematología pediátrica en el 9º piso de la unidad. Muchísimas gracias a todos por su atención.